Estoy leyendo el Evangelio de Marcos. Estoy hablando flojito porque son las 5 de la mañana y ando por el barrio y no siempre es fácil, no quiero molestar a los vecinos. Bueno, estoy leyendo el Evangelio de Marcos en estos momentos y la verdad es que me cuesta mucho leerlo. Y os voy a decir por qué. Me cuesta mucho porque en realidad es un Evangelio que está muy concentrado. Es decir, os dais cuenta de que da resúmenes de lo que ocurre en la vida de Jesús en muy pocos versículos. Y en un solo capítulo tienes un montón de episodios de la vida de Jesús, de su ministerio, de cosas que le pasan, pero además lo cuenta de forma muy resumida, muy sucinta. En pocos versículos te cuenta muchísima información. Y a mí me gusta leer, profundizar, imaginar el texto, lo que ocurre, por qué dicen las cosas, analizar. Me siento desbordado con tanta información en tan pocas palabras. Claro, está pensando, ¿por qué me cuesta tanto leerlo? Bueno, pues no es difícil de ver. La cuestión es la siguiente. El Evangelio de Marcos fue el primero de todos los evangelios en ser escrito. Es el más temprano. En las cuevas de Qumran se encontró un fragmento que corresponde al Evangelio de Marcos, que está datado en el año 45 después de Cristo. Es decir, ese fragmento de las cuevas de Qumran se escribió, o por lo menos está datado, de 15 años después de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo. El resto de evangelios de los sinópticos, Lucas y Mateo, son aparte, y luego viene Juan, que es el último y el más tardío, que viene a complementar los otros tres, lo que no se dijo a los otros tres. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si os dais cuenta, Marcos, cuando se escribió, la mayoría de gente, o prácticamente todo el mundo, que estaba leyendo o escuchando eso, habían sido testigos presenciales de los hechos. Así que más que un libro para contar a la gente lo que ocurre, era, si me lo permitís, una especie de notas o guía de predicación, para que la gente que había conocido eso se llevara aquello, lo leyera rápidamente y luego a continuación lo explicara públicamente de viva voz con sus propios recuerdos. Es lo que hacemos muchos pastores haciendo notas para una predicación. No te lo escribes todo. Te pones las ideas principales y luego tú lo terminas de desarrollar y lo adaptas según la audiencia, con unos detalles o con otros. Y eso es lo que tenemos en el Evangelio de Marcos. Notas de la vida de Jesús, para que el que está ahí hablando, compartiendo, dando testimonio, que ha sido testigo de lo ocurrido, pueda, como se suele decir, pueda realmente expandirlo con sus propias vivencias con las que él ha sido testigo. Así que por eso encuentras que el Evangelio de Marcos es más corto que los demás. Vaya hombre, es tan de noche que no se me ve la cara. Es tan más corto que los demás y muy condensado, porque está pensado, bueno, ahí sí por lo menos me veis la silueta, está pensado precisamente para eso, para que sean notas de predicación. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, la gente empieza a morir, empieza a desaparecer y ocurre que ya se necesitan más detalles, y es cuando empieza supuestamente el Evangelio de Mateo. Y el siguiente, no digo el último, pero sí el siguiente sería el Evangelio de Lucas. Si os fijáis, en el Evangelio de Lucas empieza diciendo: oh excelentísimo Teófilo, mucha gente ha intentado poner por escrito y en orden las cosas, yo aquí te lo hago, después de haber investigado mucho, ¿vale? Así que vemos que Lucas, evidentemente, en el autobús, hace una labor que en ese momento era necesaria mucho más tarde, que cuando se escribió el Evangelio de Marcos no lo era. Te explico esto simplemente para que entiendas cuál es la diferencia. Marcos son cosas que han sido vividas recientemente, que la gente tiene frescas en la cabeza, pero lo que quiere es anotar todo de forma indicada, de forma resumida, para que no se le olvide ningún detalle a la hora de ir a visitar a alguien y decirle: espérate, a ver qué episodio era, vamos por aquí a la guía, y luego completar el contenido, la explicación
con lo que ellos han vivido, o con lo que ellos han sido testimonios, o con lo que su amigo que está vivo todavía y lo ha sido testimonio directo ha podido experimentar. Ahí tienes ¿cómo te diría yo? La explicación de por qué. Luego Mateo lo completa, y Lucas al final dice, mira, ya ha pasado mucho tiempo y hay alguien, un tal Teófilo, un mecenas, que pide, oye, por favor, yo quiero que me lo pongas bien, que me lo escribas bien, y Lucas lo hace. Mira, te lo pongo por escrito. Y de hecho, el libro de Hechos es el segundo tratado hacia Teófilo, el mismo mecenas, y lo escribe también Lucas. Pero eso es otro episodio. Ya al final, cerca del final del siglo I, es cuando encontramos a Juan, viejecito, que ha vivido toda una vida larga, que ha sido testigo de cómo el mundo ha utilizado las primeras anotaciones de Marcos, las explicaciones de Mateo, el trabajo de investigación de Lucas, y él añade después, pues lo que considera que falta, que nadie había dicho, que él se da cuenta de que a veces se han fijado tanto en los hechos que se ha perdido un poco de vista el principio del amor de Jesús. Por eso a Juan se le llama el discípulo amado, el discípulo del amor. El Evangelio de Juan completa las lagunas que faltan en otro lado y le da la perspectiva más humana, más de amor que faltan en los otros evangelios. Por eso él dice, si es que lo principal es el amor que Jesús tenía, y eso no, os habéis centrado tanto en narrar los hechos que os habéis perdido un poco el por qué lo hacía, aunque lo dice, el plan de la salvación, pero ese toque de amor que yo experimenté personalmente os falta, y lo añade en ese evangelio. Así que tienes 4 formas diferentes de acercarte, de tener un encuentro. Estoy aquí llegando ya a mi trabajo, tempranito en la mañana, a la Unión. Tienes 4 formas diferentes de acercarte, de tener un encuentro con Jesús. Si quieres tener una forma intensa, un resumen, vete al Evangelio de Marcos. Me pongo aquí, así se me ve. Vete al Evangelio de Marcos. Si quieres tener una historia más, ¿cómo diría yo? Vaya, hombre. No es ningún coche lo que sale, soy yo. Bueno, si quieres tener una forma más, voy a decir científica, más erudita, sería el Evangelio de Mateo. Pero si quieres tener una forma en plan enciclopedia, entonces mira el Evangelio de Lucas. Y si quieres ya realmente regocijarte en lo que es el sentimiento que Jesús tenía, en ese caso tienes que leer el Evangelio de Juan. Yo te invito. Yo sé que el vídeo de hoy es diferente, no os enseño otras cosas como hago normalmente, pero de verdad yo creo que era necesario explicar por qué ese Evangelio de Marcos es a veces tan sucinto, tan corto, para que entendáis que la gente en ese momento no tenía necesidad de las mismas explicaciones. Complétalo. Ten un encuentro. Si a veces un evangelio no te resulta suficiente para poder tener una vista completa de lo que está ocurriendo, en ese caso, lo que sí tendrías que tener es, y ahora termino con luz, la paciencia de buscar, porque en la Biblia te vienen episodios, los paralelos en otros evangelios para completar la visión. Y te va a ayudar a saber o a comprender por qué unos dicen una cosa, otros otra y otros amplían más el orden cronológico que te acabo de explicar hoy. Merece la pena. Hoy te he dado más que un encuentro, las pautas para tener un encuentro con Jesús. Así que ya sabes, merece la pena. Cuando tengas tiempo, disfruta de ese encuentro con Jesús.